Hermanos, vamos a iniciar la clase de doctrinas, de sectas, falsas doctrinas. Y vamos a iniciar el tema de hoy. Es un tema, pues bastante común al momento de defender nuestra postura como cristianos, porque la pregunta es: ¿Jesús no es Dios? El tema del día de hoy es estar hablando acerca de la divinidad de Jesús. Si van conmigo, por favor, a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 15. Bueno, vamos a leer desde el 13 nomás para contextualizar. Dice la Biblia en Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 15. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta es una pregunta que hasta la fecha resalta en la mayoría de las iglesias hoy en día, y en aquellas iglesias que dicen ser cristianas pero no adoran a Cristo como Dios. Es una pregunta que define prácticamente nuestra postura como cristianos y definirá entonces quién será el Señor de tu vida. Si Jesús no es Dios, entonces, ¿qué era? Es la pregunta. Si Jesús no es Dios, entonces, ¿cómo se definía? ¿Cómo la gente, o cómo Él más bien quería que la gente lo viera? Hay quienes hablan de Jesús como un buen hombre. Si Jesús era un buen hombre, hermanos, y no era Dios mismo, sino solamente un buen hombre, entonces Él no iba a poder tener la capacidad de salvarnos. ¿Por qué? Porque iba a tener una naturaleza caída como el resto de los demás hombres. Si Jesús es solo un buen hombre, no era muy diferente a Gandhi y a otros en la historia. Era un buen hombre. Si Jesús era un ser celestial únicamente y no era hombre, no iba a poder existir en carne, por así decirlo. Hay quienes piensan que Jesús no vino y que que simplemente era como un ángel o una persona, y lo ponen de un punto tan espiritual que nunca existió en carne. Incluso en los tiempos bíblicos ahí de Juan, el apóstol Juan, él mismo corrigió eso en Juan, en su primera epístola, en primera de Juan, los primeros versículos hablan acerca de Cristo siendo hombre. Pero la pregunta sigue: ¿qué era Jesús? ¿Era Dios o no era Dios? Colosenses 1, 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La declaración que está haciendo Pablo aquí es increíble, porque está hablando de que toda la creación está en las manos de Él, del Señor, de Cristo. Si Él entonces no era Dios, entonces llegamos a tener ciertos conflictos doctrinales. Si Él no era Dios, si era un buen hombre, entonces no iba a poder tener la capacidad, porque no iba a poder tener las características de un cordero perfecto, sin mancha, porque iba a tener una naturaleza como cualquier otra persona. No podía ser un buen hombre, tenía que ser más que solamente un buen hombre. Tampoco podía ser un ángel, la Biblia habla de que él estuvo expuesto, por así decirlo, a toda la tentación, pero sin pecar. Entonces, ¿cómo entonces articular esto? ¿Cómo entonces hablar acerca de que alguien, si habla con usted con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová le va a tratar de explicar cómo Jesús no es Dios, cómo Jesús era simplemente un ser celestial, un hijo de Dios, pero no Dios mismo? Y vamos a ver aquí varios aspectos. Vamos a ver aquí punto número 1, profecías cumplidas en Él. Hay muchas profecías que se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo, y nomás estudiar esto me explico, llevaría bastante tiempo.
Pero aquí nomás les estoy dando las bases y cómo articular el hecho de cómo defender lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo. Este tema en lo personal me gusta y me gusta mucho leer respecto a esto. ¿Por qué? Porque al estudiar más acerca de la persona de Jesucristo uno se puede maravillar más. Hay una canción que habla acerca, María, ¿sabías tú? La hemos cantado aquí en la iglesia. Y que habla acerca de cómo María pues veía al bebé, y si alguna vez ella se pudiera imaginar que estaba cargando en sus brazos al autor de la vida, como lo dice la Biblia en Hechos. Si ella alguna vez estaba considerando la importancia que dependía de este bebé, porque la humanidad entera iba a tener ahora acceso a su creador por medio de este bebé. Y nomás pensar en eso es increíble. Cuando jugaba con sus amigos, las personas a lo mejor que pasaban tiempo con él, como niño, estaban a lo mejor conscientes de que estaba, me explico, la verdad absoluta presente, que estaba en esencia el todopoderoso presente, el todo omnisciente, me explico, la vida en esencia personificada, la verdad, toda sabiduría, toda plenitud estaba ahí presente. Y nomás estudiar un poco acerca de Jesucristo es increíble. Hoy vamos a ver acerca de estos, vimos profecías cumplidas en él. Quisiera que me acompañen a Isaías 9:6 y vamos a ver aquí: un niño nos es nacido. Cuando usted habla y plantea este versículo, Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Casi todos por default sabemos, no, está hablando del nacimiento de Cristo. Y cuando hablas en alguna secta, casi siempre cuando vas a ese versículo, reconocen que está hablando acerca del Mesías. Pero hay más de un nombre que se muestra aquí. Cuando lees Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, sobre su hombro. Y se llamará su nombre, dice, admirable, consejero y Dios fuerte. Solamente existe un Dios, dice la Biblia en Isaías. Y este Dios iba a ser también creado un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, dice, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Aquí está hablando una profecía que se iba a cumplir en un futuro, que este niño que iba a nacer iba también a ser el Dios fuerte. Incluso no solo iba a ser el Dios fuerte, dice, iba a ser el Padre eterno, el príncipe de paz. Todos estos nombres se adjudican a la misma persona, al niño que iba a nacer. Un poquito antes se habla también que Dios iba a estar con nosotros. Isaías capítulo 7 versículo 14 habla de por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿sabe lo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Se ligan estos dos versículos y simplemente es increíble. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, esta persona, este niño que iba a nacer, también iba a nacer de una virgen. Y él iba a ser Dios con nosotros. Se está hablando de que en un futuro todavía ni nacía. Estamos hablando de que más o menos aproximadamente unos 550 años atrás se estaba hablando acerca de este evento. Y se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando leemos Lucas capítulo 1 versículo 30 al 35, también es una profecía mucho más cercana a su nacimiento. Si me acompañan en sus Biblias, creo que también está aquí en las notas. Pero Lucas capítulo 1 versículo 30 al 35 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo cubrirá su nombre, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La profecía en Isaías se estaba cumpliendo prácticamente aquí, y el ángel le estaba avisando esto. Ahora, hay quien dirá: ¿sabes qué? Pues un hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios.
Si somos hijos de Dios, pues Jesús no era diferente. No, espérate, es algo distinto aquí. Porque las palabras que se están usando, y sobre todo cuando entiendes un poco acerca de la cultura judía, un hijo era el representante del padre. La persona que se presentaba adelante, si decías eras hijo, tenías toda la autoridad de aquella persona que estaba atrás de ti, tu papá. ¿Me explico? Y llegaba Isabela, por así decirlo, porque no tengo varón, pero si estuviera ahí mi primogénito, la persona que estuviera ahí era prácticamente representante con toda la autoridad y toda la plenitud del Padre mismo. En esencia, Cristo, cuando se dice que era el Hijo de Dios, no está hablando como uno, me explico, como otro cristiano. Está hablando que era, de hecho dice el primogénito y el unigénito Hijo del Padre. Es el único Hijo y está hablando acerca de que tiene toda la autoridad, toda la plenitud del Padre. Cuando leen Hebreos capítulo 1, se habla acerca de lo que significa, toda la sustancia misma de su divinidad está en Él mismo. Es simplemente increíble. Hay las profecías que hablaban de un Mesías y las profecías que hablaban de este Dios que iban a ser como un hijo. Pero no solo eso, hay otras declaraciones. Sus declaraciones, punto número 2, como Dios. Sus declaraciones como Dios. Ahora, Jesucristo mismo, Él no solo había profecías que decían que Dios iba a venir encarnado. Él mismo dijo que era Dios. Él mismo estableció y dijo, yo y el Padre, uno somos. Vamos ahí a Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Ahora, dice la Biblia, yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreemos, sino por la blasfemia. ¿Qué blasfemia? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y hay quien dirá aquí, no, lo que está diciendo Jesucristo no es que Él es Dios mismo, es que están unidos bajo un mismo propósito. Como mi esposa y yo, uno somos al dar, me explico, a cierta dirección de nuestro hogar. Como una empresa, todos los empleados son uno porque van en una sola visión. No está diciendo eso. Está diciendo que Él se está haciendo Dios mismo. Curiosamente, los fariseos, suponiendo que estuviera haciendo referencia a que están en un mismo propósito o sobre un mismo objetivo y sobre esa premisa está diciendo que son uno, entonces los fariseos, ¿por qué lo iban a apedrear? Si los fariseos proclamaban decir que eran uno, estaban también alineados a la voluntad del Padre. No era así. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Y ellos le iban a apedrear y se enojaron. ¿Por qué? Porque Él, dice, se hacía Dios. Él estaba declarando a todo el mundo que Él era Dios. En esta ocasión específica, y lo vamos a ver más adelante, una de las afirmaciones más grandes fue incluso cuando lo ejecutaron. Pero lo vamos a ver como un último punto. Cristo dijo en Juan 10, 30, 33, el Padre y yo uno somos. Él se estaba haciendo Dios. Él nunca negó y dijo, no, ustedes se están malentendiendo. No me estoy haciendo igual que Dios. No dijo eso. Él simplemente dijo, pues ok, y se fue. Si Él en realidad no era Dios, Él hubiera estado pecando en ese momento y no hubo ninguna reafirmación ni corrección a lo que los fariseos estaban pensando. ¿Tú te haces Dios? Pues sí, soy Dios. ¿Te vamos a apedrear? No es mi momento, me voy a ir. Es prácticamente lo que pasó. Ahora Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Uno dirá aquí, no, espérate, Él no era Cristo. Chequen Apocalipsis 1:17 al 18. Cuando le vi caí muerto a sus pies, hablando del mismo personaje aquí, y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. ¿Quién es el que vivo y estuve muerto? El primero y el último es Cristo. Aquí está, Cristo mismo está haciendo la afirmación, espérate, no, yo soy el que morí y el que ahora estoy vivo. Yo soy el primero y soy el último, haciendo referencia a Isaías cuando dice que Dios es el alfa y el omega. Está simplemente agarrando un versículo y uniendo y diciendo, yo soy el todopoderoso.
Cristo, hablando aquí en estos dos pasajes, está afirmando que toda la deidad desde el que Él es Dios. Cumple con los atributos de Dios, solo Dios es todopoderoso y Él dice, yo soy todopoderoso. Él hizo declaraciones como Dios. No solo eso, no solo Él mismo hizo declaraciones como Dios, otras personas hablaron de Él como Dios mismo. Vemos ahí a Tomás, ¿recuerdan Tomás? Tomás era incrédulo al hecho de que Cristo había resucitado. Y va y le dice, no, espérate, mira, hasta que no pongas mis dedos sobre los orificios, hasta que no meta mi mano en su costado, hasta entonces voy a creer. Cristo se le aparece, qué escena tan más impactante. Porque aquel que no estaba creyendo que Cristo iba a resucitar, ahora es Cristo, su Señor, estaba enfrente de él. Y dice Juan capítulo 20 al 28. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Noten la afirmación de Tomás. Señor mío y Dios mío. No le dijo, Señor y uno grande, no. Y Dios mío. Y Cristo no le dijo, espérate, te estás equivocando. Yo no soy Dios. Cristo nunca dijo eso. Cristo aceptó la afirmación, la alabanza, y me explico, y lo corrigió. Si Él no era Dios, entonces Cristo estaba usurpando un lugar que no le correspondía. Estaba pecando en esencia. O Tomás estaba pecando llamar a Dios, llamando a alguien Dios que no era Dios. Estaba mintiendo. Sin embargo, Cristo nunca corrigió esto. No le dijo, te equivocaste. Aceptó el dicho, aceptó lo que estaba diciendo acerca de él y siguió. No solo Tomás declaró esto, vamos, el apóstol Juan también, hablando acerca de Cristo. Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Muy claro, muy sencillo, no hay que distorsionarlo ni pensar algo más. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, ¿el verbo quién era? Dios, dice el versículo, y el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este mismo verbo en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan aquí está haciendo una declaración también increíble, porque en esencia la divinidad de Cristo estaba siendo cuestionada por mucha gente en los tiempos de Juan. Ya habían muerto la mayoría, si no es que todos los apóstoles en ese tiempo. Incluso Pablo se piensa que había muerto para el tiempo que se escribió el Evangelio de Juan. Y ya había gente diciendo, ¿sabes que no? Ese Cristo no podía ser Dios, nadie puede ser Dios. Por eso, la manera en la que el apóstol Juan inicia es declarando acerca de todo el poder que le correspondía a Dios. En las epístolas también se hace una clara distinción acerca de la posición de Cristo. Cristo es Dios. No solo Cristo dijo que era Dios, no solo otras personas dijeron Dios. Y chequen, Pablo también, él afirmó lo que afirmó acerca de Cristo. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice, Dios fue manifestado en carne. Hay una completa armonía entre lo que Cristo dijo, entre lo que estas personas dijeron y la Biblia. Todos concuerdan en algo. Las profecías hablaban acerca de un nacimiento virginal, acerca de que tenía que ser Dios fuerte, Padre eterno. Si Cristo no era Dios, entonces la mitad de la Biblia, me explico, cae, si no es que todo, por así decirlo, porque son falsedades. Si Cristo no era Dios, entonces no era el Mesías. Si no era el Mesías, entonces no podría traer salvación a la humanidad, porque solo el Mesías iba a traer esto. Si Cristo no era Dios, entonces en vano creemos en alguien que no nos puede salvar. No ha llegado entonces, como dicen los judíos.
Cristo tenía que ser Dios para dar cumplimiento a todo eso. Era Dios. Pablo lo confirmó. Ahora, no solo Cristo dijo, no solo las profecías, no solo Cristo, no solo otras personas. Él también recibía ciertas características de Dios. Y aquí también es hablar bastante acerca de esto. Porque él tenía todos los atributos de Dios. Él tenía la omnisciencia. ¿Recuerdan cuando él vio a Felipe y no estaba en presencia de él? Omnisciencia. Omnipotencia. Omnipresencia. Él no solo conocía el pensamiento de las personas antes de que las personas lo externaran, omnisciencia, él también sabía muchas cosas y las cosas que iban a pasar también, porque eso solo es característico de Dios. Pero hay uno en específico que se me hace todavía más clara, porque la Biblia habla acerca de esto. Éxodo 20, 4 al 5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni bajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te harás imagen ni te inclinarás, no adorarás a otra cosa que no sea Dios. Es muy claro. No puedes inclinarte, no puedes poner el lugar que le corresponde a Dios a otra cosa. No se puede, eso es pecado. En esencia, este es el segundo mandamiento de los 10. No te inclinarás, no adorarás. Sin embargo, Cristo recibió adoración. Juan capítulo 12, versículo 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y les enjugó sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Lo que estaba recibiendo ahí era adoración en todo su sentido. Hubo quienes quisieron pararla. Dijeron: espérate, no hagas eso. Mejor vende el perfume y da el dinero a los pobres. Cristo dijo: no. Lo que está haciendo esta mujer se va a ser preservado para siempre, y ella está preparando mi cuerpo para la sepultura. Nunca corrigió ni dijo: tú estás mal. Él recibió la adoración de parte de María al recibir, me explico, el ungimiento. Se estaba inclinando a ella. Estaba incluso lavando sus pies con su propio cabello. Cristo no dijo: espérate, adora a Dios. No. Dijo: no, déjala, esto tiene que ser así. Porque es necesario que se cumpla la escritura de que Él iba a morir. A eso estaba haciendo referencia Cristo. Estaba preparando su cuerpo, porque ¿quién iba a morir? El Mesías. Una completa armonía de la persona de Cristo, de su deidad. Incluso hay quienes piensan que Jesucristo era un ángel. Los testigos de Jehová. Apocalipsis 22, 9 dice, aquí hablando un ángel con Juan, dice: pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Es curioso, un ángel mismo no podía recibir adoración porque es también creación. No le puede quitar la gloria a Dios. Nada le puede quitar la gloria a Dios. Nada puede recibir adoración, porque eso es pecado. No se puede. Y alguien aquí estuvo tratando de adorar a un ángel y le dijo: espérate. No. Yo soy consiervo tuyo. No puedes adorarme, porque adora a Dios. Cuando leemos Apocalipsis hay una adoración al Cordero, sobre todo en los últimos capítulos, increíble. Porque Él es el que era, el que es y el que ha de, Él es el que puede abrir el libro. ¿Recuerdan el canto que estuvimos escuchando la semana pasada y toda esta semana? En mi casa. Porque Él es el único que puede recibir adoración. Él la recibió una y otra vez. Y no había problema, no era pecado, no estaba mal, porque Él puede. Él es Dios. Y por último, hemos visto algunas razones, 4, y con esto terminamos: su condena por declararse Dios. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cuál era la razón del por qué crucificaron al Señor Jesucristo? Había muchos buenos hombres en ese tiempo, muchos. Juan el Bautista confrontó muchas veces a los fariseos, pero no lo mataron.
De hecho no lo tenían, bueno, sí lo mataron, pero no lo crucificaron, vaya. Perdón. ¿Saben que olviden ese punto? Ah, no, no es cierto. No lo crucificaron, o la razón, en esencia, porque la que no fue en el sentido de que toda la muchedumbre lo condenó por una sola razón, porque él decía hacer algo que se supone no podía hacer. Toda la gente que estuvo en el complot de Cristo buscaron razones, muchas razones para matarlo y no encontraron ninguna, dice la Biblia. Incluso trataron de decir mentiras acerca de él, pero su testimonio era perfecto, era intacto. No había nada que podían sacar de él, nada. En este juicio no había ninguna prueba de cómo, me explico, a condenar a un hombre. Ni siquiera las acusaciones falsas, no podían, no había nada que podían sacar con él. La única razón por la que lo crucificaron es porque este hombre dijo la verdad. Pero la Biblia dice que el mundo no podía con esa luz y tenían que destruirlo. La condena de Cristo fue porque Él dijo que era Dios. Él se hacía como Dios mismo. De hecho, la manera en la que el sacerdote responde, vamos a ir a Mateo capítulo 26, versículos 62 al 65. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. La manera en la que el sacerdote está respondiendo no es como que, la torre estás diciendo. No, él sintió una ofensa, porque si hubiera sido una ofensa que él se declarara Dios sin serlo. Si hubiera sido una ofensa, de hecho se rasgó y se rasgaba para hacerle ver a toda la gente que estaba alrededor que se había cometido una blasfemia increíble. Esa es la única razón por la que el sacerdote se pudiera rasgar. Y la blasfemia era que este hombre se estaba proclamando ser Dios. De hecho, la manera en la que Cristo responde está haciendo referencia a un versículo en Daniel. ¿Se acuerdan cuando dice: tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios? Está haciendo referencia a Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, donde dice: miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, se le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cristo estaba declarando: ¿te acuerdas? Yo soy el Hijo del Hombre. ¿Me estás preguntando? Sí, tú lo has dicho. Y no solo eso, ¿te acuerdas en Daniel? Yo soy ese. El sacerdote dijo: no, esto ya, ahora sí tenemos una razón por cuál crucificarlo, por cuál darle condena de muerte, y su razón era la verdad. Cristo nunca dijo: espérate, no, estás malentendiendo eso. Si me vas a matar, mátame por una buena razón, no porque estás malentendiendo. Nunca dijo eso. No dijo: espérate, déjame corregir esto. Si voy a morir y estoy dispuesto a morir, pero no por una mentira, déjame clarificar esto. Yo no soy Dios. Nunca dijo eso. Juan sí dijo eso: yo no soy el que iba a venir. Va a venir alguien más, que yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. No puedo, yo no puedo. Juan sí lo dijo, porque él no quería que pensaran algo que no era, no le correspondía a él, pero Cristo sí. Él dijo: sí, ¿sabes qué? Y no solo eso, ¿te acuerdas? Ese poder, ese es mío. No le corresponde a nadie más, yo soy él. El sacerdote no pudo, el sumo sacerdote no pudo con eso y se rasgó y dijo: no, espérate, no, vamos a matarlo, no podemos, es una blasfemia. Hay otras razones, hermanos, del por qué creer que Jesucristo es Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. La Biblia dice que Cristo, por medio de su sangre, nosotros tenemos perdón de pecados. Hay un sinfín de referencias en el Antiguo y Nuevo Testamento acerca de que
que conectan que la salvación viene de Jehová, que la salvación viene de Cristo. Hay otros versículos que hablan del ángel de Jehová, Cristo, la encarnación de Cristo en el Antiguo Testamento, Dios mismo. ¿Se acuerdan cuando él estaba con los padres de Sansón? No sé si recuerdan ese, con Noah, que él, viene un ángel, le dice, ¿cómo te llamas? Le dice, no, ¿por qué me preguntas mi nombre que es admirable? Cuando ves en Isaías capítulo 9, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable. Ese ángel de Jehová es la encarnación de Cristo en el Antiguo Testamento. Hay muchos versículos que hablan acerca de Jesucristo como Dios. Si Jesucristo no es Dios, entonces no podía ser el Mesías. Si no era el Mesías, entonces no podía haber salvación. Si Jesucristo era un buen hombre, entonces no podía morir por nosotros. No era muy diferente a otro buen hombre. Tenía que ser Dios. 100% hombre, 100% Dios. Filipenses 2 dice que Él se despojó de toda su gloria, de toda su divinidad, para venir aquí como un siervo. ¿Por qué? Eso es lo que todavía no tiene sentido. Más que creer que lo hizo porque en realidad le importaba la humanidad y le importábamos nosotros por amor. De ninguna otra manera cuadra, no tiene mucha lógica. El sacrificarse por alguien que le va a dar la espalda, sacrificarse por una humanidad perdida, que en esencia lo justo es que muera y sufra el castigo eterno. Eso es lo justo. Pero si Cristo es Dios, entonces todavía es más increíble, porque el Dios Todopoderoso se inclinó, decidió morir para salvar a la humanidad. Jesús no es Dios. La afirmación, creo que la Biblia declara en todo su sentido que Jesucristo era Dios. Y aquel que no lo crea, pues está yendo contrario a lo que las Escrituras claramente dicen. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la enseñanza de hoy. Gracias porque entendemos y estudiamos, Señor, aquello, Señor, que todavía es increíble, Señor, a mi parecer, Señor, la manera, Señor, en la que claramente dejaste ver, Señor, su divinidad. Padre, pido, Señor, que si hay alguien aquí, Señor, que anda batallando, Señor, con eso, ruego, Señor, que haya sido de bendición. Y rogamos, Señor, también, Señor, que uses a la Iglesia Bautista de Hermosillo, Señor, para proclamar esta